Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Humilde Opinión, el último de esta temporada. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar sobre libros donde la fotografía tiene un punto de relevancia para la narrativa, los personajes, la trama en general. Pero antes de eso, Ale, amiga, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy bien. Este episodio me parece muy interesante, ya que creo que la fotografía en la literatura puede ser una herramienta muy poderosa para hablar de la memoria, la identidad y una forma de cómo se puede congelar como la realidad, ¿no? También creo que es un gran recurso para meter algún giro en la trama o una pista en un buen thriller. Siempre a mí me parece muy chido cuando a veces es una foto lo que puede hacer que cambie todo, ¿no? Y habla también igual como esa percepción o ese captar, ¿no? De ese momento que hace que en el futuro pueda algo cambiar todo, ¿no? Entonces, sin duda creo que va a ser un episodio en donde su wishlist va a crecer o que a lo mejor van a compartir algunas ideas de algunas lecturas que ya hicieron. Y antes de entrar con los títulos, me gustaría mandarle un saludo a las personitas que están haciendo de desayunar o de comer, porque ya nos compartieron que varios de ustedes nos escuchan mientras están haciendo estas actividades, entonces que les quede muy rica su comida. Y regresando a la idea sobre las fotografías, a mí siempre me ha gustado mucho, soy una persona que documenta su vida en muchas fotos, en muchos videos. Desde niña como que he tenido mucha, pues no sé si llamarle obsesión, pasión o atracción en general. En algún momento llevé clases de fotografía y me ha gustado siempre como la temática, entonces sin duda me parece un episodio muy acertado. Sin embargo, no siento que haya leído muchos libros que hablen sobre el tema, aunque sí tengo un par ahí en la lista de pendientes. Vamos a comenzar con los que ya leímos. El primero de ellos es Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, que creo que la pregunta icónica que resume la idea de esta historia es ¿cómo termina alguien fotografiando locos? Corre el año de 1920 y Joaquín Buitrago, que por azares de su atormentada vida acaba dedicándose a fotografiar a los internos del manicomio mexicano La Castañeda, se topa de pronto entre las mujeres a las que retrata con Matilda Burgos, que es justo esta persona que le hace esa pregunta. Pero él se obsesiona mucho, ¿no? Por cómo es que terminó aquí, está enferma, porque la conoció muchos años atrás en un burdel llamado La Modernidad. Entonces empieza como a recabar información de ella, a pesar de que está como un poco ilícito esa búsqueda de información y tal, y pues empieza a relacionarse con su historia y con su pasado. Me parece que es una historia muy rica en emociones. Sí me acuerdo haber como vivido al máximo toda la experiencia. Es una historia muy melancólica, siento que muy profunda, tiene la perspectiva de ambos personajes y en general disfruté mucho la lectura, sobre todo porque al final Cristina toma muchos elementos basados en hechos reales que va ahí mezclando para hacer una ficción y obtener la novela, pero quieras o no, pues hay una documentación de por medio de personas o situaciones que realmente ocurrieron, y el tema en sí me parece muy fascinante. Y sobre todo ahora que acabo de leer también Tristes sombras de Lolan Siray, que mencionan como al fotógrafo de este lugar tan icónico, igual como que completé la historia y me dieron ganas de hacer la relectura, porque cuando leí este libro fue a inicios del 2024, cuando todavía no hacían la reedición de Penguin y que estaba un poco difícil de conseguir porque ya no se estaba editando, ya se habían perdido los derechos que originalmente tenía Planeta. Entonces yo leí la historia por medio del ejemplar que había en la biblioteca de mi ciudad y como que sí me quedé con la espinita de ojalá en algún momento lo pueda conseguir, y unos meses más tarde ya estaban sacando esta nueva edición que aparte trae como cartas y tiene un toque ahí como extra con
sentimentalismo de por medio. Entonces quiero releerla y marcar como ahí todas las cosas que no pude en el de la biblioteca, porque pues no lo iba a rayar, ¿verdad? Sí, oye, es un gran libro, es una gran novela y sin duda se nota también la parte de la documentación que tenía Cristina, ¿no? Gracias a esa tesis que hizo sobre la Castañeda y qué bonito que pudiste unirlo luego ahora con Tristes Hombres, amiga. Qué padre, qué cool. Yo también es un libro que recomiendo muchísimo sobre Cristina y que no es un libro tampoco fácil de leer, es un libro que toma tiempo, pero que vale muchísimo la pena. Se los recomendamos mucho ambas. Y otro que creo que también vamos a recomendar ambas y que creo que es uno de los libros que muy fácilmente, una vez leído, cuando pensamos en fotografías, pensamos en este libro y es Entre los Rostros de Alaide Ventura Medina. Aquí pues tenemos a la protagonista de esta historia que encuentra una colección de fotos de su hermano menor que empieza a preguntarse por qué las conservó, ya que no son momentos buenos dentro de su familia, ¿no? De la dinámica familiar. Aquí la novela es una reconstrucción del rompecabezas o el álbum fotográfico que es toda la memoria que queda, ¿no? Entonces vemos cómo esta protagonista se va haciendo preguntas con cada una de estas fotos que va visitando y no solo empieza a especular, sino empieza también ella a recordar, ¿no? Cada uno de los momentos y empieza a interpretar qué pueden llegar a significar estas fotografías para ella y su hermano. Entonces es un libro doloroso, un libro que sí hace que, aunque no seamos de lágrima fácil, se nos salga la lágrima fácil. Igual, premio Mauricio Achar, que creo que bastante bien merecido, es una gran novela y que si están en un buen estatus mental, recomiendo que leerla, porque luego también es un libro que puede tocar muchas fibras sensibles, más que nada cuando tenemos alguna situación familiar o a veces que nuestros traumas están ligados a traumas familiares a través de los recuerdos, pero buenísimo, muy recomendado. Creo que la idea con cada cosa que va escribiendo se va mejorando, pero esta novela es yo creo que una de las más importantes que tiene hasta ahorita en su carrera. Ay, me encanta que esté aquí mencionado porque de verdad es una historia bien bonita y ahí es donde vemos también la manera en que las personas retratan o perciben algo y muchas veces es como dar esa otra mirada y buscarle el significado. A mí me encanta ver que las personas vayan a un mismo lugar y toman fotografías de diferentes ángulos o le dan otra visión que dices, wow, eso no lo había visto, y que este sea el eje central de la historia de, oye, ¿por qué esto le interesa? O sea, yo no guardaría algo así, me parece todavía más mágico, sobre todo porque ahora con redes sociales y en general, pues siempre se habla de eso, ¿no? De que compartimos evidentemente momentos bonitos, fotografías que capturan como una esencia linda, pero ¿qué pasa con esas fotos que a lo mejor por algo existen y no capturan los momentos más especiales o bonitos? Entonces sí, es una gran lectura. Si todavía no la han hecho, denle una oportunidad a la autora. Me sumo completamente a la recomendación. Si se van a llevar un libro anotado, que sea este, por favor. El siguiente, la verdad es que ni siquiera lo tenía como tan presente, pero revisando el guión me di cuenta que hay uno que tiene muchas vibras similar y me puse a investigar, amiga. Dije, ¿cuál salió primero? Y al parecer el que tú nos vas a contar fue primero. Entonces vemos quién le copió a quién. No se crean, pero estoy hablando del pequeño estudio de los recuerdos perdidos de Sanaka Hiragi, que básicamente nos habla de Hirasaka, que regenta un estudio de fotografía en el más allá. O sea, está de que en el limbo, y antes de que sus invitados abandonen ese lugar, que es de paso, él les da una taza de té, los sienta y les pone una pila de fotografías de la historia de su vida. Se supone que eran una foto por día vivido. Entonces les dice que escojan una para cada año que han vivido antes de partir a su último viaje. O sea, básicamente es una manera de revivir tu vida a través de fotografías, elegir una y tener la oportunidad de viajar al pasado como fantasmas para ellos ser quienes tomen la foto. Se me hace como bien mágico el concepto porque sería como mi
forma de trascender ideal. O sea, yo que amo tanto las fotos y que luego digo, chin, es que no tengo fotos de estos años de mi vida o de este momento especial, ver que alguien la tomó y cómo poder, a lo mejor ni siquiera te acuerdas y que alguien te diga, mira, este día hiciste esto y ni siquiera supiste si era un momento que te definió, ¿no? Se me hace muy icónico. Es de esas historias que son como consideradas ahora cozy o así por el tema que aborda, porque sí se pone profundo, pero a la vez es una historia muy emotiva. Al final del viaje que hacen, este personaje les dice, bueno, ya fuiste y tomaste la foto del momento que elegiste, ya lo volviste a vivir, ahora siéntate y te voy a proyectar de que o sea, de que una vez más así en grande tus recuerdos, o sea, es como una versión de ver tu vida antes de morir en rápido, pero en imágenes, no en tu cabeza, sino de que ahí proyectadas. No sé, me parece un concepto muy lindo. La lectura en general creo que te hace justo evocar a ti muchos momentos y situaciones. Hay diferentes personajes que van pasando por su estudio fotográfico y como que hasta te cuestionas ay, ¿qué año va a elegir o a qué momento va a querer regresar? Me acuerdo mucho de una historia en particular que es de una mujer ya muy adulta, que son un montón de fotos, entonces yo quería que nos contara qué veía en cada foto, pero pues el libro es muy breve y son relatos, entonces nada más te dicen de que las fotos de ciertos años y yo quiero saber qué hay en cada año, cuéntenme. Ay, pero qué interesante. sí, se me hace muy bonito, sobre todo porque yo sí le tengo como un cariño muy especial a este tipo de memorias y de objetos. Últimamente me ha dado por imprimir también fotos, porque a veces ya nada más tenía que si las de las bodas o las de los típicos eventos que llega un fotógrafo y te las vende. Y yo dije, pues yo quiero imprimir fotos de otros momentos que yo he tomado. Y se me hace bien mágico tenerlas también así como en un álbumcito o pegadas en un journal o en algo que sea más tangible. Y fíjate, amiga, creo que la inmediatez también ha llegado a la fotografía, ¿no? Este sentido de tener las fotos en digital y poderlas compartir en ese mismo instante. Creo que ha cambiado mucho esa parte de cómo antes era tomar fotos y luego de aquí a que fueras a revelar el carrete, te las entregaran, etcétera, ¿no? O sea, había como otro tipo de dinámica y de cómo después llegaba ese momento en que, ok, ya me entregaron todas estas fotos, tengo que acomodarlas. Tengo que hacer como este tipo como de archivo, ¿no? Y que como también los álbums de familia pues también dictan mucho de la memoria. Entonces, sí, siento que se ha perdido mucho. O sea, se ha perdido mucho esa parte y ahora es solamente álbums por año que tenemos tal vez en nuestra computadora o en nuestro celular. Fíjate que hace no mucho reviví la experiencia de hacerlo porque la viví pues de chica y me acuerdo ir con mi mamá a revelar rollos y estar como con la expectativa de que iba a salir. Y hace no mucho vi que había una cámara desechable como con muy buen filtro y así muy cute, ¿no? Ahora con esta onda de darle a todo un sentido muy aesthetic y así. Y me la compré y era nada más, no me acuerdo si 24, de 24 y pues yo dije la voy a guardar como para 2 por mes, entonces elegí 2 momentos de el mes para tener en un año mi rollo revelado. Fue como toda una experiencia porque número 1, cuando vi qué marca era y todo, aquí en mi rancho solo hay un espacio y dije, híjole, se me hace que ni me la van a poder revelar ahí, pero al final la terminé revelando en Chihuahua, que hay como más lugares o alternativas, pero fue tristísimo porque no salió. Siento que o sea, hay de dos sopas y yo quiero pensar que fue más la onda de algo había mal en el rollo, algo estaba ahí dañado, porque salió la mitad y no salió como yo las había visto en internet, porque todo esto fue porque las vi por una chica que usó este tipo de cámaras para su boda y dije, ay, se ve bellísimo y todo, y no se veían así. O sea, se supone que tenía muy buena iluminación a pesar de ser desechables y así, porque tenían hasta flash. Y no salieron así las que salieron. Y las que no se revelaron ni siquiera salían en negro. Me dijo la chica que salían en blanco. Dice, eso está muy raro. O sea, como que no existían en el rollo. O sea, como que de alguna manera ya tenía un defecto ahí.
pues más allá de velarse, no, porque me dice es que se vería negro y aquí se ve blanco por completo, dice, está muy raro. Entonces me quedé con esa mala espinita y sí me dio como lo volveré a intentar con esa marca, compraré otra. Entonces todavía me la ando pensando, pero las que salieron sí me dieron como esa vibra y esa emoción. Y de hecho viví hasta la experiencia de ser juzgada porque mi familia fue de cómo, ya se están usando de nuevo, de que por qué quieres eso, de ¿qué te pasa? O sea, como ese concepto de ya hasta verlo como un objeto extraño y de qué necesidad, pero a la vez como esa emoción y esa expectativa de que me juzgaban y luego me decían bueno, pero nos enseñas cómo salió la foto o dónde la compraste o costó muy caro, o sea, como ya ese pues está bonito, ¿no? Entonces sí me gustaría volverlo a vivir así full experiencia con una cámara desechable, pero sí recomiendo, o normal, pero sí recomiendo vayan a imprimir fotos bonitas que tengan ahí guardadas en su celular o algo, pónganle en un marco bonito, regálenlas, o sea, como denles otro significado más allá de postearla o tenerla ahí de fondo. Y totalmente creo que sí deberíamos, o sea, es muy triste que se ha ido perdiendo eso. Ojalá y como los discos de vinilo también vuelva, o sea, vuelva realmente, no de que, bueno, todavía la nostalgia de revelar fotos, o de imprimir fotos, que sí vuelva, ¿no? Pero bueno, amiga, ahora seguimos igual en la misma línea de la fotografía como empleo. Y aquí les traigo una novela que ya había yo recomendado hace mucho tiempo y es Entre senderos de lavanda de Mariela Jiménez, una novela romántica donde la protagonista es fotógrafa forense y la historia comienza cuando ella va a fotografiar un cuerpo de un suicida y se da cuenta que es un familiar de ella y de ahí se desencadena todo. Realmente su oficio como fotógrafa forense solamente se explora en la primera parte del libro, pero que desencadene el como meollo del asunto me parece como muy primordial y me gusta porque también ella explica cómo es que llegó a este trabajo y por qué se dedica a esto y me parece muy interesante, me pareció muy muy interesante, aparte la novela me gusta mucho, o sea, es de mis historias favoritas de la escritora porque sí he tenido unas que no me gustan, pero esta me encanta, me gusta mucho. Y que aparte le da otro enfoque a que la fotografía, lo que decimos, puede retratar muchos momentos y no todos tienen que ser como, uy, la quiero, qué bella foto, ¿no? Me llama la atención la relación con el título, o sea, como que no me imaginaría esa sinopsis para ese título, ya sé que me estás diciendo que es como solo el inicio, pero de todas formas me parece como intrigante y sí he oído que lo has recomendado, entonces pues tocará acercarnos en algún momento para descubrirlo. Y bueno, amiga, ahora tenemos también la fotografía es que como estamos diciendo, o sea, la fotografía puede servir para un montón de cosas. La fotografía puede ser social, la fotografía puede ser política, la fotografía puede ser un medio de laboral, la fotografía puede ser un medio de prueba, la fotografía puede ser un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la fotografía significa más de una sola cosa para una persona, ¿no? Y en Archivo Agonía de Marina Azagua, esta novela que se les recomiendo también muchísimo, tenemos a un personaje llamado R, que busca a un amigo de la infancia, un editor llamado Gabriel Fonseca, para preservar la obra de su pareja recién fallecida llamada Edith. La obra de Edith contenía fotos intervenidas de personas en agonía hacia la muerte. ¿Qué quiere decir? Aquí ella hacía una especie de intervenciones a través del collage, a través de recortes, a través de quitar elementos sobrados, mover los elementos, darles un significado que a partir de una sola foto ella podía llegar a sacar muchísimas fotos, ¿no? Entonces vemos cómo cada uno de los elementos de la foto nos cuenta una historia o un significado diferente y que ella hiciera este archivo sobre personas que están en ese camino hacia la muerte de no retorno. Por ejemplo, tenemos estas fotografías que creo que nos tocaron a muchos de nosotros, la gente cayendo de las Torres Gemelas, ¿no? La persona está viva mientras cae,
pero sabemos que al llegar al piso van a morir, o sea, están en ese momento de no retorno. Las personas que están por ser fusiladas, las personas que están en una silla eléctrica, sabemos que están vivas en ese momento, pero están ya en el camino hacia a la muerte de no retorno, ¿no? Tenemos también mencionadas dentro de esta historia otras fotografías muy icónicas que van desde otros contextos, pero que nos dan también una pauta de cómo la fotografía también es muy política y de cómo también dentro de lo social nos tiene que decir algo, y que igual las fotografías no siempre tienen que ser sobre momentos bellos. O sea, pueden ser sobre momentos crudos, sobre enseñarnos cómo la humanidad se comporta en diferentes aspectos internacionales, igual entre la humanidad, conflictos y todo esto. Es súper, súper, súper interesante. Y vemos cómo para R pedir que se preserve esta obra en la que Edith trabajó arduamente sobre su vida, es una forma de preservar su memoria y su vida a través de su arte. Es una novela que habla obviamente principalmente del duelo y la pérdida en muchos aspectos, y de cómo la foto puede significar tantísimo, o sea, tanto para una sola persona. Entonces, se las recomiendo muchísimo, tiene varios plot twists, es un libro que sí tiene muchísimas como descripciones, tiene muchísima información, pero como nos lo cuenta a través de la cotidianidad que tenía R con Edith, se nos hace como si nos estuvieran platicando o estuviéramos viviendo esas conversaciones que tenían, y vamos aprendiendo, ¿no? Y vemos cómo también el tiempo tiene pues una gran cabida, porque al final sí, las fotos pueden llegar a ser ese como ese significado de captar ese momento exacto y que se quede como estático en el tiempo, pero como la vida de las personas o los elementos que aparecen en esa foto cambia al siguiente segundo. O sea, va desvaneciéndose, va cambiando, va mutando, va haciendo metamorfosis, etcétera. Es muy interesante, es un poco también emotivo. Son cartas, entonces es muy interesante porque vemos también la parte de lo que es un archivo y de cómo un archivo puede llegar a ser un mapa, puede llegar a ser un recuerdo, puede llegar a ser una foto, puede llegar a ser un escrito, puede llegar a ser una carta, puede llegar a ser una postal, y de cómo las fotos pues también forman usualmente o muy comúnmente parte de archivos en general. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y solamente para complementarlo, hay un ensayo que se llama Retrato Involuntario, también igual de Marina Sagua, que se enfoca en la parte de estas fotos que son tomadas principalmente en cuestiones así de guerra o de personas que han sido, por ejemplo, ejecutadas, etcétera. Y la importancia de que existe esta foto, a pesar de que es pues sobre momentos atroces de la humanidad, lo que representa igual. Aquí lo vemos también desde un sentido político y también social, porque yo creo que a veces cuando vemos una foto que tiene contenido muy gráfico, puede afectarnos de mil maneras, ¿no? Pero también nos enseña y nos puede enseñar en algún futuro si es que la sociedad está evolucionando o no. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Se complementan bastante bien y yo creo que la voz de Marina sobre la fotografía es un gran punto de vista. Se los recomiendo bastante. Híjole, amiga, pues ya que más añado, porque siempre que nos has hablado de este libro lo haces con mucha pasión y detalle, entonces sí da mucha intriga leerlo. Lo estoy guardando para un momento adecuado, pero sin duda tiene todos los elementos para que me interese leerlo. Y hablando de libros que queremos leer, tengo por ahí hace poquito les compartía que fui a Fondo de Cultura Económica y había como muchos saldos o descuentos porque ya los iban a descatalogar, y entre ellos estaba un pequeño librito de fotografías de Pedro Valtierra, que es un fotógrafo mexicano de aquí
o sea, nacido aquí en Zacatecas y que fue el fundador de la revista Cuarto Oscuro, que si han escuchado un poco de fotografía, pues también sabrán de este trabajo. Y tiene fotografías muy interesantes, se ha enfocado también a temas un poco más políticos y ha retratado conflictos, pues, entre sociedades y pues vaya la redundancia, políticos. Entonces me gusta lo que hace, tiene un buen enfoque. Siento que muchas de las fotografías que he visto de él son en blanco y negro y me parece bien mágico cómo ese pequeño ajuste y ese filtro hace que se dé una profundidad y un dramatismo y pues le da otra intención muchas veces a la fotografía. Entonces tengo ese librito que pues básicamente es una compilación de fotos que está ahí en pendientes de revisar y a la mejor leer un poco del contexto detrás de cada foto y como ese debe de haber mucho, sobre todo para quienes amen la fotografía y conozcan a fotógrafos. Entonces sí estaría padre que nos compartan como qué trabajo de qué artista, fotógrafo les gusta para acercarnos. Acá vamos a seguir también en la línea de novelas o de historias de ficción o no ficción, y el primero que encontré, y esto fue como en relación al tema, o sea, me acabo de enterar de su existencia, es Housemates de Emma Copley, que no tiene mucho que salió, o sea, bueno, me encanta porque para mí no tiene mucho de que 2024-2025, pero pues ya cuenta, ¿no? Es su primer novela y en este nos habla sobre un fotógrafo de cine y una escritora que hacen un viaje juntos para cobrar una herencia y en el camino en el coche se van conociendo, redescubriendo y conectando. Me recordó mucho otro libro que vamos a mencionar ahorita y como que dije, órale, son vibras que me llaman la atención y que quiero explorar. No vi muchos comentarios al respecto como de alguien que pueda decir, ya sé si me va a gustar o no, pero tiene una portada llamativa y la historia como de que no sé si sea 100% que se desarrolle en el vehículo, pero se me hace todavía como más íntimo toda la situación. Tampoco sé qué tanto peso tenga que él sea fotógrafo y si solo lo mencionen de pasada, pero pues quise incluirlo. Qué interesante, amiga. No había escuchado de sus libros. Yo antes de pasar de los libros que quiero leer, les quiero recomendar 2 libros de Susan Sontag, que ella es muy conocida también por sus libros y ensayos sobre fotografía. Y de ella yo he leído Ante el dolor de los demás y Sobre la fotografía, así se llama. Ambos ensayos que nos hacen reflexionar mucho sobre la fotografía de la guerra, el impacto social que tiene, el consentimiento, porque qué pasa, por ejemplo, cuando alguien nos toma una foto y nosotros ni en cuenta, ¿no? O sea, entra desde una parte de hacer como un archivo sobre gente comportándose en cierto lugar, toma digamos que una parte como de esta persona siendo stalker, para qué quiere utilizar esa persona esas fotos, por qué toma la foto, y cómo es que nosotros a ser fotografiados no damos un consentimiento per se, porque existir nosotros en la sociedad no quiere decir y vivir en la vía pública o existir en la vía pública, eso no le da derecho a nadie de retratarnos, ¿no? Ya sea a través de una cámara de video o una cámara fotográfica. Entonces, es muy interesante sus opiniones. De hecho, critica mucho a la gente que graba en conciertos, porque dice que realmente no estás viendo el concierto, estás viendo lo que está grabando tu celular o tu cámara. Ahí tiene ciertas cosas en las que yo no comulgo, pero me parece interesante esa parte de conversación y de hecho me encantó haber leído estos 2 libros antes de leer Archivo Agonía, porque Archivo Agonía y Retrato Involuntario también dialogan muchísimo con esos libros, o con no muchos más, pero principalmente digamos que a mi parecer, con estos 2 ensayos. Susan Sontag pues era también fotógrafa y tuvo una relación bastante larga y complicada con Anne Leibovitz, que también es una fotógrafa muy famosa. Entonces yo creo que si algo tenían que decir, sí es bastante interesante escuchar qué es lo que tenía que decir. Ella falleció,
Pero sí, me gustaron bastante y son ensayos muy breves que de hecho si tienen a alguien que les guste mucho la fotografía, o sea, que realmente ya sean así como medios geeks o nerds sobre la fotografía, estos libros son un gran regalo de Navidad, les puedo decir, porque son libros breves y que va a ser un tema que los va a atrapar desde un inicio, a pesar de que no es novela y sea ensayo. Creo que van a ser un gran regalo si es que los consideran para alguien que les guste mucho. Ale, pero me parece bien fascinante el tema del consentimiento para las fotografías porque es bien real. Siento que se ha normalizado mucho pues yo puedo tomar las fotos que quiera y así, y son mis redes o es mi espacio, pero ¿qué pasa con la otra persona? Incluso hasta para los medios de comunicación que hacen notas y que usan imágenes de apoyo de gente caminando en la calle y dices, híjole, no creo que a todas esas personas les hayas preguntado, y a veces son temáticas que rayan en el tema delicado y es de que hoy no, y me ha pasado, sobre todo yo que soy esa persona que está tomando como fotos en un chorro de helados así, o sea, buscar o ser cuidadosa en que la persona esté de acuerdo, porque yo casi siempre exhibo todo o así, pero también he sido esa persona que no se fija y que ya grabó así como hizo un paneo y dices, esa persona realmente quiere ser exhibida en redes. Entonces me parece un análisis padre. Obviamente he escuchado de Susan Sontag, pero ahora estoy como más como abocada, voy a explorar para ver qué me hace reflexionar, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Esta época ha hecho que evolucionen muchas cosas respecto a cómo documentamos nuestras vidas o qué hacemos con las fotografías que tenemos a nuestra disposición. A veces ya no le damos como el peso y a veces también han servido para resolver situaciones bien críticas o algo. Recientemente aquí en Zacatecas hubo un caso de un chavo que desapareció. Desafortunadamente siguen sin encontrarlo, pero justo su familia, el llamado que hacía era: revisa si fuiste en esta fecha a el cine y ve si en tus grabaciones hay algo, o sea, busca si tomaste una foto o algo, y dices, es que no sabes que sin querer. Entonces sí, se me hace bien poderoso eso. Gracias por sumar. Y fíjate, por ejemplo, la parte del consentimiento, amiga, y hablamos otra vez, por ejemplo, de la fotografía forense, de la fotografía de la guerra, en donde se fotografían pues personas que están muertas o cuerpos, ¿no? Hay gente que dicen que son personas, hay otra gente que dice que son cuerpos. ¿Dónde hay un consentimiento ahí? No le puedes preguntar, ¿no? No le puedes preguntar. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene? Entonces, es un debate increíble. O sea, es muy bueno porque sí te hace pensar muchísimo, no tanto qué postura tú tienes, sino realmente qué sentido tienen estas fotografías. O sea, es infinito, es infinito. Y de hecho, en la presentación de la FIL de Monterrey, yo le hice esa pregunta a Marina. O sea, de que crees que la fotografía de la guerra principalmente, por ejemplo, de gente donde toda la parte de masacres y todo esto, realmente cuál es el impacto, si es que hay algún impacto positivo hacia la sociedad, o sea, de por qué existen. Y su respuesta fue increíble, o sea, fue muy buena. Y a lo mejor yo puedo decir de que, oye, yo no estoy de acuerdo, pero no quiere decir que su postura sea mala. O sea, es muy interesante y creo que en clubes de lectura tener estos temas también es bastante bueno y nos hace como reflexionar alrededor de absolutamente todo, de cada una de sus aristas y cada una de las cosas buenas, malas, medianamente buenas, medianamente malas. Entonces, pues sí, bastante interesante, amiga. Y es que la fotografía pues es un mundo, o sea, es un montón de cosas, tiene muchos significados. Pero bueno, yo pasando ya ahora sí a los libros que quiero leer, les quiero platicar de un libro que, o sea, desde el Paleolítico que lo quiero leer y nunca se me ha hecho, lo he ido postergando décadas, o sea, no lo tengo en físico, pero sí es un libro que yo he tenido en la mira desde hace mucho tiempo, y es Retrato en sepia, de Isabel Allende, literal, eterno pendiente. Aquí, bueno, pues tenemos la continuación de Hija de la Fortuna, que este libro yo ya lo leí
Y la protagonista, Aurora del Valle, descubre la fotografía como una forma de explorar su propia identidad y los secretos de su familia. Para ella, la cámara es el instrumento que le permite enfocar los recuerdos borrosos de su infancia. Entonces, sí, es un libro que tengo por ahí bastante pendiente y que me encanta porque realmente, pues, en el título también tiene la parte de ser un retrato, ¿no? O sea, de tomar una fotografía. Entonces, pues sí, bastante pendiente, amiga. Y digo, lo bueno es que ya leí la primera parte. Fíjate que como que nunca le había puesto atención a la sinopsis, mucho menos como a la idea de que pues retrato en sepia algo tiene que tener de alusivo a, ¿no? No puede ser como coincidencia, entonces veré si me leo primero Hija de la Fortuna, porque tiene rato que, bueno, no mucho, pero que a Isabel Allende no me acerco y esa mujer tiene un chorro de obras también que explorar. Y hablando de mujeres que tienen muchas obras que explorar, uno de los libros que quiero leer de Annie Ernaux es El uso de la foto, que me sorprende mucho porque esta mujer en casi todos sus libros habla de su vida desde diferentes enfoques y digo, qué creatividad para hablar y exponer como tantas situaciones con un detalle o un punto de vista diferente. En este caso es como una historia de amor articulada en torno a 14 fotografías que evidentemente se incluyen en el libro, tomadas por ella misma y por su amante. Y durante este relato se habla de el cáncer de mama que tuvo la protagonista de esta historia. Entonces, pues justo creo que aborda nuevamente muchas situaciones que han involucrado a Ernaux. Y no he leído más que una cosa de ella, pero desde que oigo a Lucinda hablar de lo maravillosa que le parece su obra y así, y a otras personas he ido como anotando algunos libros que me parecen interesantes y este es uno de ellos. Sobre todo como por el tema del chisme, de pues también, ¿no? Como las fotografías te pueden contar una historia y que sea utilizada para el tema, me parece bien increíble. Hay una portada que yo atribuía como a, es que es basura en la foto, pero realmente son como despojos de, o sea, como pedazos de tela o así, pero tú la ves bueno, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, dije, ¿por qué hay basura en esa foto de portada? Y luego me di cuenta que no era basura y que era o sea, que eran ropas así como tiradas, y dije, esto siento que alude, o sea, que es como intencional, vaya. Uh-huh. Yo la verdad no había escuchado ese libro, amiga. Un nuevo pendiente, nuevo que quiero buscar y que me parece muy interesante. Digo, la voz de Annie Ernaux siempre me ha parecido muy enriquecedora y cruda al mismo tiempo y que siempre tiene como un punto de vista muy diferente. O sea, que muy probablemente no habré leído algo similar antes. Entonces me parece como también una postura fresca, ¿no? Y aparte sus libros siempre son breves, bueno, de lo que he visto son historias muy chiquitas, pero que a pesar de eso yo creo que sí te siguen resonando aun cuando acabas la lectura. Al incluir fotos pues es todavía más breve que lo acostumbrado. Súper. Yo ahora me voy con uno que indagando en la interwebs me lo encontré y es Shutter de Ramona Emerson. Este es un thriller sobrenatural fascinante. La protagonista, Rita Toda Chene, es una fotógrafa forense de la policía que tiene un don. Puede ver a los fantasmas de las víctimas cuyas escenas del crimen fotografía. Es una mezcla perfecta entre el suspenso policial y la mística de la cultura navaja. Entonces, me pareció muy interesante. Yo dije, mira, cuestiones paranormales, fotos, etcétera, que creo que también es una cosa en la que la fotografía también va dialogando mucho a través del tiempo de que, uy, en la foto sale una sombra o aquí se ve así como blanco y por qué si eso no estaba ahí, etcétera, ¿no? O de que, ay, esto que aparece aquí es una persona, de que era un fantasma y así, de que cosas así, ¿no? Entonces me gusta como esa exploración de la fotografía desde lo paranormal. No lo había escuchado, pero ya sabes, todas las vibras de historias que me gustan. De hecho, me recordó a un thriller que leí, pero estaba por compartirles el título. Luego dije, es que creo que es parte de como los plot twists, de cómo se resuelve. Entonces
dejémoslo en que me recordó otra historia y que probablemente hay muchas otras, como dice Ale, que una foto lo cambia todo y que te hace ver algo de lo que no te habías dado cuenta. Volviendo a, creo que todo el año voy a estar obsesionada con una de las primeras lecturas que he hecho en mucho tiempo, pero es que está también muy fresco, así que lo tengo que decir. En Una aventura salvaje de Christina Lauren hay un momento en donde ven que la foto les revela, como una foto que están viendo, les revela, aparte de que una pista de algo que están siguiendo, se dan cuenta que pues a la hora del momento espejo hay algo que cambia y que les revela como más información. Entonces, pues bueno, como uno de los puntos a mencionar de esa historia, pero no lo lean, está horrible. También me acuerdo de uno que leíste súper malísimo, que creo que nos contaste el plot twist y todo en stories y así, o en un reel o en un TikTok, que la persona que según esto tomaba las fotos de que era de que algo súper inverosímil. Güey, no. Yo pensé que ibas a hablar de ese, pero de... ahorita está... O sea... No, ya lo había borrado de mi mente, güey, no. Pero pues igual no podemos decir porque sería como súper spoiler, ¿no? No, pero yo quiero que sepa, o sea, me vale. Yo quiero que... No, güey, no. Qué bueno que te acordaste. Yo no me acordaba y tampoco tiene mucho que lo leí. O sea, están como intentando una secuencia de... Pues justo es el mismo que me acordé hace rato, fíjate, el de El ADN te condena. Que te decía de lo de que por internet había encontrado a su familia, no tanto el amor. Pero no manches, que toda la resolución de quién mató a los padres de la chica se da porque ella, o sea, ella de bebé, estando con su mamá en el momento en que le quitaron la vida, tomó una foto con el pie, güey. Tiene 3 meses. Y aparte que y no tomó varias una. fotos y me acuerdo que me decías, no. Tomó varias y se ve clarísimo. Y es de que, güey, quien sabe poquito de fotografía, sabe que es difícil que o sea, tienes que aplicar cierta fuerza, o sea, ¿cómo vas a decir que un bebé de 3 meses con el pie va a tomar una foto que no sale movida y la toma varias veces? Ay, no, ya me emperré otra vez. El libro se llama El ADN te condena, de Charlie Donatella, no sé qué. No, güey, qué perro coraje, ya no me acordaba. Sí, es que cuando llegaste a esa parte que nos platicaste, yo solté la carcajada de que, ay, no, qué horrible. O sea, yo dije, no. O sea, ahí me perdió totalmente la historia. Dije, no lo voy a leer. 3 meses tenía la criatura y tomó como 3 fotos y luego eran de las fotos de antes, ni siquiera o sea, no era de digitales. que ahí el cel le picó en la pantalla o así, o sea, no, era una análoga, ¿no? O de que estaba grabando, o sea, si me dijeran de, bueno, se quedó grabando y la niña, algo, pero no. Sí fue un poco mejor Deus me hubieran ex dicho machina. que un perro mordió la cámara y te juro que era más creíble a un talón de un bebé de 3 meses. Ay, no, ya me emperré otra vez. Vayan a ver, creo que eso está en un TikTok de Caro y es muy bueno. Yo disfruté mucho de ver a mi amiga desvariar. Y me dio mucha risa, la verdad, amiga. Alguien sálveme de tanta historia terrible que he elegido últimamente. Sí da para contenido, pero ya basta. Ya basta, ya toca buenas lecturas. Yo para cerrar esta parte, tengo un libro que fíjate que yo ya había visto en stories de otros creadores de contenido, pero que al estar investigando me salió y dije, claro, sí, recordé más que nada por la portada, a pesar de que es anagrama, como que sí se me quedó bien grabado. Y se llama Anoxia, de Miguel Ángel Hernández. Dice, es una de las mejores novelas recientes sobre el tema. La protagonista, Dolores, es una mujer que regenta un antiguo estudio fotográfico y acepta un encargo inusual, fotografiar a los muertos post-mortem. Es una reflexión profunda sobre la pérdida, el luto y el poder de la imagen para retener lo que ya no está. Que es lo que les digo también, hay parte de lo del consentimiento y todo esto. Sin duda es un libro que hasta creo que lo puse en mi wishlist. O sea, así dije, órale, sí lo quiero leer y que espero pronto hincarle el diente. También es un escritor que yo jamás había escuchado. Entonces también sería como un descubrimiento para mí, ¿no? Entonces, pues sí. Fíjate que yo sí, pero no con ese libro. Ahorita que leíste, bueno, para empezar, es el que les digo que me dio vibras de los estudios, ¿qué?
El pequeño estudio de los recuerdos perdidos, o sea, como el concepto de tener un estudio fotográfico y retratar a alguien que está muerto, porque acá en el del estudio de los recuerdos fotográficos no está muerto, pero para allá van, aunque acá pues lo maneja diferente, ¿no? O sea, a lo mejor no está esa conciencia y como dices, no está ese consentimiento, pero yo de este autor sí había visto algunos títulos y sin duda ya se sumó también a mis pendientes, sobre todo porque siento que en Anagrama hay tantos títulos que son tan interesantes que cada vez que oigo una sinopsis, aunque no lo topara de nada, digo, ay, sí, o sea, como que neta me conquista. Sobre todo por el significado de que tiene la palabra, o sea, lo que significa anoxia y como el proceso médico o, bueno, no médico, pero biológico que involucra, no sé. Y yo para cerrar el que tengo, que también les digo, siento que está muy relacionado con el primero que les mencioné, que es Housemates de Emma Copley, es Desierto Sonora de Valeria Luiselli, que habla también de un matrimonio que está viajando en coche, pero van con sus 2 hijos pequeños y ellos no se están conociendo. Ellos, pues como les digo, están en un matrimonio y están como en crisis, o sea, ya no está tan chido, pero ambos son documentalistas y cada uno está concentrado en un proyecto diferente. Él está tras los rastros de la última banda Apache en rendirse al poder militar estadounidense, mientras que ella busca documentar la diáspora de niños que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo. Es un relato conmovedor y necesario que muestra la fragilidad con que se definen los lazos familiares, indagando en la manera en que documentamos nuestras existencias y pasamos las historias de generación en generación, y se cuestiona qué significa ser humano en un mundo cada vez más deshumanizado, que volvemos a la misma idea que hemos estado mencionando en este episodio, sobre cómo la documentación de tragedias, de vidas, de situaciones varias impacta a otras personas. Entonces, en general tengo ganas de leer a la autora, pero este es el que más llama mi atención de sus títulos. Y amiga, ya quiero saber qué opinas. Ya quiero saber qué opinas. Sin duda un libro que también recomiendo muchísimo, el audiolibro. Me parece que es una gran producción que hicieron del audiolibro, y más igual por el tema, porque vemos aquí no solamente lo visual, sino también lo sonoro. Entonces, sí, sin duda una gran recomendación que queda por acá también para ustedes. Y pues sí, platíquenos si leen alguno de estos o si ya leyeron alguno de estos libros, y si también han tirado hate como Caro para algunos de los libros ya mencionados anteriormente. También quiero unirme al comentario que dice Caro. Hay muchísimos libros que son buenísimos, pero que no podemos mencionar aquí porque la fotografía es el plot twist. O sea, literal, decir que es una fotografía es el plot twist. Entonces, hay muchos libros que quedan fuera, pero que a mí me encanta cuando el detalle es una fotografía, cuando esté siempre viendo bien fundamentado, ¿verdad? Pero, ajá, y y que no nos hacen decir de que, ay, no manches, o sea, ¿qué es esto, no? Pero sí, sin duda la fotografía es una de las cosas o uno de los recursos que dentro de la literatura son bastante importantes, y que queremos escucharles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su libro favorito en donde la fotografía tiene todo que ver? Que no lo dejen por ahí en los comentarios. Por hoy concluimos este episodio. Muchas gracias por escucharnos otro miércoles más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Hacer Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.